Bienvenidos a un viaje hacia las profundidades más oscuras y misteriosas de la historia marítima. Hoy, vamos a descorrer el velo que oculta los secretos más íntimos de aquellos hombres y mujeres que surcaron los mares bajo la bandera negra y la autorización real. Prepárense para conocer la vida secreta de los corsarios, esa faceta oculta que los libros de historia raramente mencionan. Cuando pensamos en corsarios, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes románticas de aventureros en alta mar. Pero la realidad era mucho más compleja y perturbadora. Estos navegantes autorizados por las coronas europeas para atacar embarcaciones enemigas vivían en un mundo donde las reglas sociales se difuminaban y los instintos más primitivos del ser humano emergían sin restricciones. La vida a bordo de estos navíos era un microcosmos donde convivían el honor y la depravación, la lealtad y la traición, el valor y la crueldad más despiadada. Los corsarios no eran simples marineros, ni tampoco piratas comunes. Eran una clase aparte, hombres que habían obtenido el permiso legal para saquear y destruir, pero que en el proceso desarrollaron códigos, rituales y prácticas que desafían nuestra comprensión moderna de la moralidad. Francis Drake, el corsario más famoso de la historia inglesa, no solo fue conocido por sus hazañas contra la Armada Española. Los registros históricos menos conocidos revelan aspectos inquietantes de su personalidad. Drake mantenía rituales privados antes de cada batalla, ceremonias que involucraban objetos personales de sus víctimas anteriores. Se dice que coleccionaba anillos de matrimonio de los capitanes españoles que había derrotado, no por su valor material, sino como trofeos psicológicos que le proporcionaban una sensación de poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus enemigos. Pero Drake no estaba solo en estas prácticas perturbadoras. Jean Lafitte, el corsario francés que operaba en el Golfo de México, tenía una obsesión particular con los rituales de iniciación. Cualquier hombre que quisiera unirse a su tripulación debía pasar por ceremonias secretas que incluían pruebas de resistencia física y mental que bordeaban la tortura. Lafitte creía que solo aquellos que habían experimentado el sufrimiento más extremo podían ser verdaderamente leales en el mar. Los corsarios desarrollaron un sistema de jerarquías basado no solo en la experiencia naval, sino en la capacidad de infligir terror y mantener el control sobre tripulaciones compuestas por los elementos más peligrosos de la sociedad. Henry Morgan, el corsario galés que aterrorizó el Caribe, implementó castigos corporales que iban más allá de lo que las armadas regulares consideraban aceptable. Sus métodos incluían técnicas de interrogatorio que había aprendido observando a los inquisidores españoles, adaptándolas para extraer información sobre tesoros y rutas comerciales. La sexualidad en estos navíos era un tema complejo y tabú. A diferencia de los barcos mercantes o militares regulares, los corsarios operaban con sus propias reglas, y esto incluía aspectos de la vida íntima que la sociedad terrestre jamás habría tolerado. Las largas travesías oceánicas, la ausencia de mujeres y la constante proximidad entre hombres violentos creaban dinámicas que los historiadores apenas han comenzado a estudiar en profundidad. Bartholomew Roberts, conocido como Black Bat, mantenía relaciones íntimas selectivas con miembros específicos de su tripulación, utilizando estas conexiones como herramientas de control y manipulación. No se trataba simplemente de satisfacer necesidades físicas, sino de crear redes de lealtad y dependencia emocional que garantizaran su autoridad absoluta a bordo. Roberts entendía que el poder no se ejercía únicamente a través de la violencia, sino también mediante la intimidad controlada y la vulnerabilidad compartida. Los rituales de estos corsarios incluían ceremonias nocturnas, donde se combinaban elementos de diferentes tradiciones religiosas y supersticiones marítimas. William Kidd, antes de convertirse en el pirata más buscado de su época, desarrolló rituales que involucraban la sangre de sus víctimas mezclada con ron y especias exóticas. Estos brebajes se consumían durante ceremonias que servían tanto para cohesionar a la tripulación como para aterrorizar a los prisioneros, que serían testigos de estos actos. La relación entre los corsarios y la tortura no era simplemente instrumental. Muchos de estos hombres desarrollaron una fascinación genuina por el sufrimiento ajeno que trascendía la mera obtención de información o tesoros. Edward Teach, mejor conocido como Barbe Negra,
perfeccionó técnicas de intimidación psicológica que incluían la humillación sistemática de sus cautivos. Sus métodos no buscaban únicamente quebrar la resistencia física, sino destruir completamente la dignidad y la identidad de sus víctimas. Los corsarios también desarrollaron códigos sexuales internos que regulaban las relaciones entre los miembros de la tripulación. Estos códigos no escritos establecían jerarquías íntimas que reflejaban las estructuras de poder del navío. Los capitanes tenían derechos sobre cualquier miembro de la tripulación, pero también existían reglas sobre consenso y reciprocidad que, aunque perversas desde nuestra perspectiva moderna, proporcionaban cierta estabilidad a estas comunidades flotantes de marginados sociales. Anne Bonny y Mary Red, las corsarias más famosas de la historia, vivieron una relación que desafiaba todas las convenciones sociales de su época. Ambas mujeres, disfrazadas de hombres durante años, mantuvieron una relación íntima que combinaba elementos románticos, sexuales y estratégicos. Su asociación no era simplemente personal, sino que formaba parte de una red más amplia de alianzas que les permitía operar en un mundo absolutamente dominado por hombres violentos. Los testimonios de marineros capturados revelan aspectos perturbadores sobre los rituales de iniciación que los corsarios imponían a sus prisioneros. Estos rituales no tenían como único objetivo la humillación, sino la transformación psicológica completa de las víctimas. Muchos prisioneros que inicialmente resistían terminaban no solo colaborando, sino adoptando completamente la mentalidad corsaria, incluyendo sus prácticas más extremas. La violencia sexual era una herramienta sistemática utilizada por algunos corsarios para establecer dominio territorial y psicológico. Sin embargo, es importante entender que esta violencia no era caótica o impulsiva, sino que formaba parte de estrategias calculadas de terror que buscaban paralizar a las poblaciones costeras y garantizar la sumisión de las víctimas futuras. Stede Bonnet, conocido como el Caballero Pirata, desarrolló una fascinación particular por la documentación detallada de sus actos más íntimos y violentos. Mantenía diarios personales, donde registraba no solo los aspectos logísticos de sus operaciones, sino también descripciones minuciosas de sus experiencias sexuales y sus experimentos con diferentes formas de tortura psicológica. Estos documentos, descubiertos siglos después, proporcionan una ventana inquietante hacia la mente de un hombre que había perdido completamente cualquier conexión con la moralidad convencional. Los corsarios también desarrollaron rituales relacionados con la muerte que iban mucho más allá de las tradiciones navales establecidas. Estos rituales incluían la conservación de partes corporales de enemigos particularmente respetados o temidos, no como trofeos en el sentido tradicional, sino como elementos centrales de ceremonias privadas que buscaban absorber las cualidades percibidas de las víctimas. La relación entre los corsarios y las sustancias alteradoras de la conciencia era compleja y sistemática. Muchos capitanes utilizaban combinaciones específicas de alcohol, opio y plantas alucinógenas para inducir estados mentales que facilitaran tanto la violencia extrema como la intimidad forzada. Estas sustancias no se consumían recreativamente, sino como herramientas para disolver las inhibiciones morales y crear estados de vulnerabilidad controlada. Henry Avery, uno de los corsarios más exitosos económicamente, desarrolló un sistema de recompensas íntimas que utilizaba para mantener la lealtad de su tripulación. Este sistema incluía el acceso controlado a prisioneros, la distribución de sustancias placenteras y la participación en rituales secretos que proporcionaban una sensación de pertenencia exclusiva a un grupo élite de depredadores marítimos. Los métodos de interrogatorio desarrollados por los corsarios combinaban técnicas de tortura física con manipulación psicológica sofisticada. Estos métodos no buscaban únicamente extraer información, sino quebrar completamente la resistencia mental de las víctimas, convirtiéndolas en instrumentos dóciles que podían ser utilizados para múltiples propósitos, incluyendo la satisfacción de deseos íntimos de los captores. La documentación histórica revela que muchos corsarios mantenían relaciones íntimas, simultáneas con múltiples miembros de sus tripulaciones, utilizando estas relaciones como herramientas de control y manipulación. Estas redes de intimidad forzada creaban dinámicas de celos, competencia y dependencia que el capitán podía explotar para mantener su autoridad absoluta. Los corsarios
también desarrollaron rituales de purificación que seguían a sus actos más extremos de violencia y depravación. Estos rituales no buscaban el arrepentimiento o la redención, sino la preparación psicológica para cometer actos aún más extremos en el futuro. La purificación corsaria era un proceso de endurecimiento mental que eliminaba progresivamente cualquier vestigio de empatía o compasión. La relación entre los corsarios y la muerte era profundamente íntima y ritualizada. Muchos capitanes desarrollaron obsesiones específicas con las últimas palabras, los últimos alientos y las expresiones finales de sus víctimas. Esta obsesión no era simplemente mórbida, sino que formaba parte de un sistema de creencias que atribuía poder místico a estos momentos finales de la experiencia humana. Los corsarios más exitosos entendían que el terror no era simplemente una consecuencia de sus acciones, sino su producto más valioso. Desarrollaron técnicas específicas para maximizar el impacto psicológico de sus actos, incluyendo la creación de espectáculos de violencia que serían recordados y relatados durante generaciones, multiplicando así su poder disuasorio. La sexualidad corsaria estaba intrínsecamente ligada a conceptos de dominación, supervivencia y identidad. Para estos hombres y mujeres que habían abandonado completamente las estructuras sociales convencionales, la intimidad se convertía en una forma de ejercer control, establecer jerarquías y crear vínculos que trascendían las limitaciones de la moralidad terrestre. Los rituales de los corsarios también incluían ceremonias de vinculación con sus embarcaciones, tratando a los navíos no como simple propiedad, sino como entidades vivientes con las cuales mantenían relaciones casi. Estos rituales incluían ofrendas de sangre, promesas secretas y actos simbólicos que buscaban fusionar la identidad del corsario con la de su navío. La documentación de estos aspectos ocultos de la vida corsaria nos obliga a confrontar realidades incómodas sobre la naturaleza humana cuando se libera de las restricciones sociales. Los corsarios no eran simplemente criminales o aventureros, sino ejemplos extremos de lo que los seres humanos pueden llegar a ser cuando abrazan completamente sus impulsos más oscuros y primitivos. Estos hombres y mujeres crearon sociedades flotantes donde la violencia, la sexualidad y la muerte se entrelazaban de maneras que desafían nuestra comprensión moderna. Sus rituals, sus códigos íntimos y sus prácticas secretas nos revelan aspectos de la experiencia humana que preferimos ignorar, pero que forman parte integral de nuestra historia colectiva. Al final, los corsarios nos enseñan que la línea entre la civilización y la barbarie es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. Sus vidas secretas, llenas de rituales ocultos y deseos prohibidos, nos recuerdan que en cada ser humano habita la capacidad tanto para la nobleza más sublime como para la depravación más absoluta. La diferencia radica únicamente en las circunstancias que despiertan uno u otro aspecto de nuestra naturaleza dual.